worry, just let me show you how. Bien, bienvenidos traders a la sesión del día de hoy. Les saluda Ismael Ortiz, su profesor de Alpha Trade Academy. Y nada, muchachos, como siempre vamos a comenzar con toda la actitud. Y me gustaría saber de dónde están conectados, pues veo bastantes caritas nuevas, veo también alumnos antiguos que se conectan todos los domingos, alumnos que están del grupo VIP. Y nada, me gustaría saber desde qué lugares nos están visitando, de qué país, si estás de, no sé, si en otra ciudad del Ecuador, pues sería un gusto saber desde dónde estamos conectados para poder comenzar. Y nada, vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos para todos. Vamos a mandar saludos para Gabriel desde Colombia, Steven igual Colombia, Wilson Paraguay, Giselle desde Argentina, Guatemala, Dani, Henry de Venezuela, Córdoba, Argentina. Excelente. Nuevamente les saluda Ismael Ortiz, su profesor, y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y nada, muchachos, como siempre, aportando todo el valor. Y bien, antes de comenzar la clase del día de hoy, me gustaría decir algo para las personas que bueno, son nuevos y recién se están conectando. ¿Cuáles son las reglas con las que nosotros trabajamos? Siempre recuerden mantener micrófonos apagados y cámaras apagadas. Si de pronto tienen cualquier duda o inquietud, también tenemos esa sección de duda e inquietud. Ustedes lo preguntan a través del chat de Meet y pues nosotros podemos responder sus preguntas, ¿ok? Entonces recuerden utilizar el chat de Meet. Vamos a abrir pues la sección de preguntas cuando ustedes pues tengan alguna duda, ¿no? Entonces eso, muchachos. Y para continuar, me gustaría decir para las personas que están conectadas que abrimos la sesión del día miércoles, cómo tenemos que dar la sesión antes de ya comenzar con este tema. Bien, muchachos, recordarán ustedes que el día miércoles que abrimos la sala para todos, ingresamos en esta operación en vivo. Antes de continuar, como ustedes saben, siempre tienen que, antes de buscar una nueva oportunidad, gestionar las que ya tienen adentro. Eso es lo correcto, porque si no, de otra manera, pues no vas a gestionar bien ni una, ni vas a gestionar bien la otra. Lo que tienes que hacer ahorita de esta operación que tomamos es ya tomar beneficios parciales y la otra vamos a dejarla correr solo hasta la sesión de Londres. Si es que empezamos a ver que empieza a respetar este nivel, ya hay que estar atentos para una posible venta. Así que nada más de eso les quería comentar antes de comenzar. Y listo, muchachos. Una vez ya dicho eso, comenzamos con el tema de hoy. Como saben, pues nosotros preparamos siempre las clases, viendo las partes más importantes para que ustedes pues puedan aprender, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver uno de los temas pues que muchas personas tienen muchas inquietudes, ¿no? Y dudas. ¿A qué se refiere esto del trading institucional? Que pues muchas de las veces escuchamos y pues no tenemos ni idea. Y a veces creemos incluso que es difícil, pero para nada, no es para nada complicado. Y pues como siempre tenemos que ver la teoría para con eso llevarlo a la práctica. Sí, no sirve de nada ver solo teoría y ni ver solo la parte práctica, pues nos tenemos que sustentar en algo, en un concepto que a nosotros pues nos permita saber que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Recordarán ustedes en la anterior clase que hemos hablado acerca del algoritmo institucional y para aquellos que no tienen conocimiento vamos a hacer un pequeño repaso. Si quieren profundizar mucho más de estos temas lo tenemos grabados en nuestro canal de YouTube. Y nada, ahí tenemos un poquito más profundizado ya todo lo que es de estos temas, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve vistazo antes de ir al tema que nos interesa el día de hoy, que es Breaker Order Block. Bien, vamos a comenzar con lo que es el algoritmo institucional. Lo que ustedes tienen que saber, bienvenidos a todas las personas que se siguen conectando. Bien, comenzamos nuevamente. Lo que ustedes tienen que saber con el algoritmo institucional es lo siguiente. Deben saber que el mercado, antes de darse un fractal alcista, siempre nos va a dejar un rastro o una huella que se conoce como una zona de balance. Esta zona de balance es la que a mí me interesa porque el algoritmo institucional me dice que las grandes instituciones o los grandes participantes del mercado a lo que les interesa es comprar lo más barato posible, es decir, comprar en este punto para luego irse en un nuevo fractal alcista. Ya en el trading retailer, en el trading minorista, lo que nosotros conocemos, pues normalmente son estos niveles de retroceso
Del Fibonacci estoy hablando aquí un retroceso en 50, 38% y un nuevo impulso. Pero aquí esta es la zona de balance y este es el rastro que me deje el precio antes de dar un nuevo impulso al que pues yo tengo que estar atento. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que aquí tú tranquilamente puedes hacer operaciones con un riesgo-beneficio bastante elevado. Chicos, recuerden siempre mantener el micrófono apagado, ¿ok? Para poder continuar. Entonces, listo. Vamos a continuar. Esto de aquí es lo que se conoce como donde nosotros vamos a realizar nuestra nueva compra, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay muchas posiciones pendientes. Normalmente las grandes instituciones operan no por mercado, sino con órdenes pendientes. Y esta es una zona donde va a haber mucha liquidez y mucha sensibilidad en el precio. ¿Ya? Entonces, quiero que sepas lo siguiente. Esta zona de aquí es donde te interesaría a ti comprar, porque aquí el riesgo-beneficio, vamos a seguir admitiendo a todas las personas que se siguen conectando, bienvenidos, y nada, continuamos. Ok, recuerden, esta zona de aquí es donde el riesgo-beneficio va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque mira, me refiero al riesgo que es muy pequeño, pero el beneficio es interesante, porque por lo menos tú te puedes ir por una operación 1-3, en este caso arriesgarías 20 pips para irte por 60 pips por lo menos. Y aquí tranquilamente, pues puedes hacer operaciones de 1.5, 1.6, incluso hasta operaciones de 1.10, 1.12. Ya lo vamos a ver eso en la práctica. Pero lo primero que quiero que entiendas es esto. Y esto es pues básicamente lo que le interesa, ¿no? Nosotros en el trading minorista normalmente sabemos que el mercado se mueve con impulsos, retrocesos, pero en el trading institucional ellos visualizan a través de fractales y con estas zonas de balance donde pues hay muchas posiciones pendientes y donde el riesgo-beneficio es mucho mayor a lo que nosotros pues normalmente operamos en el trading minorista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa ahora saber de esto? ¿Cómo identifico esta zona de balance? Y ahora sí, pónganle mucha atención. Vamos a ahorrar esta parte de aquí. Ok. Y listo. ¿Cómo identifico esta zona de balance? Quiero que sepas lo siguiente. Antes de tu fractal alcista, tú te tendrás que fijar en la última vela bajista. Esto es lo que nosotros conocemos como nuestra zona de balance. Entonces, a este es lo que tú tienes que estar atento. A tu última vela bajista antes de tu movimiento alcista, de tu fractal alcista. Entonces, aquí ya tenemos pues el movimiento alcista. Vamos a hacerlo pues así para que ustedes puedan visualizarlo. Pues estamos haciendo un pequeño recorderis de lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es lo que a mí me interesa identificar, la última vela bajista antes de tu tendencia alcista. En este caso, y ahí sí es donde vamos a poner atención. Lo que a mí me interesa es los cierres de la vela. A veces, muy pocas veces también contamos con las mechas. Todo va a depender de cómo se esté formando este fractal. ¿Ya? Pero normalmente utilizamos con los cierres de la vela. Y vamos a utilizar estos dos puntos de aquí, que nos van a indicar que esta es nuestra zona de order block o nuestra zona de órdenes pendientes o pues ahí está donde es el punto más sensible del mercado. Entonces, ¿qué me interesa a mí saber de esto? Quiero que sepas de estos tres puntos de aquí. El primero es esta zona de aquí, que es en este caso el open de la vela, y tenemos de aquí también el cierre de la vela y también la mitad, que es del 50%. Este punto de aquí, que es el open de la vela, nosotros le vamos a conocer como punto proximal. Y este punto de aquí, que está pues al finalizar la vela, lo vamos a conocer como punto distal. Y ojo con esto, el 50% es la zona más sensible del mercado. Y vas a ver tú tranquilamente en varias operaciones que el mercado viene, toca el 50% y boom, se va a un movimiento alcista. Y esto es lo que normalmente se conoce como el trading de alta precisión, porque pues tú tranquilamente podrías tener una orden pendiente aquí tu stop loss siempre debajo de distal, y puedes irte por una operación 1.5, 1.6. Es bastante loco en realidad esto del trading institucional. Ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿ok? Pero primero, céntrate en aprender bien esto para que luego puedas apoyarte y saber que estás haciendo las cosas bien. Entonces, ojo, a mí me interesan estos tres puntos. Este punto de aquí del cierre
el open de la vela, que es el punto proximal, el cierre, que es el punto distal, y el 50%, que es la zona más sensible del mercado y a la que le tengo que poner atención. ¿Ok? Si quieren repasar a más profundidad estos conceptos, nuevamente les invito a que vean nuestro canal en YouTube, ahí está pues mucho más profundizado lo que vimos en la clase anterior. Ahora simplemente estamos dando una versión pues bastante resumida para poder entender a lo que nos interesa, que es los breaker order block. Bien, entonces esta es una order block tradicional, podemos decirlo así. Y ojo, y esto pues es para una tendencia alcista y también lo mismo funcionaría para una tendencia bajista, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. ¿Y cómo sería en una tendencia bajista? Es lo contrario. Es esta parte de aquí. Tenemos aquí pues nuestro fractal bajista y aquí lo que me interesa en cambio es lo contrario. La última vela alcista antes de mi tendencia bajista. Entonces nuevamente vamos a graficarlo para que se pueda visualizar. Entonces la última vela alcista antes de mi movimiento bajista es lo que vamos a conocer como mi order block. ¿Okay? Entonces igualmente vamos a ponerle los colores, ¿no? Para que se pueda identificar y nosotros entendamos que estamos haciendo bien, ¿no? ¿Ok? Y de aquí pues sería el movimiento alcista. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces recuerde, en un fractal bajista, la última vela alcista antes de mi fractal bajista es mi order block. ¿Cómo yo le identifico? Nuevamente, tengo que estar pendiente al open de la vela, al cierre de la vela, y recuerdo lo mismo. El 50% es la zona más sensible del mercado y pues ahí tengo que estar atento a esta zona. Tanto para el punto proximal, para el punto del 50%, yo tengo que estar pendiente. Se dice que cuando ya rompe mi punto distal, que es el cierre de la vela, pues ya no va a respetar ese order block. Entonces tiene que estar pues muy atento en esa parte, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si es que ya rompe ese nivel, pues ya no va a respetar tu orden. Ojo, entonces pues estaríamos pendientes nada más a cuando llegue al 50% o cuando llegue al punto proximal para ejecutar nuestra operación. Recuerden que aquí por lo menos ustedes deben irse por una operación 1-3. Por lo menos una operación 1-3. Y eso es lo interesante pues del trading institucional. Bien, cubierto a qué se refiere esto del algoritmo institucional y qué se refiere esto de las order block, vamos a ver el tema que nos interesa el día de hoy, que son las breaker order block. Bien, y funciona de la siguiente manera. Recordarás tú que nosotros pues tenemos movimientos alcistas y movimientos bajistas. Entonces, por ejemplo, en un movimiento alcista nosotros tendríamos la siguiente situación, ¿no? Tendríamos la siguiente situación y en un movimiento bajista pues tendríamos este movimiento de aquí. Chicos, una recomendación, sí, siempre traten de conectarse, siempre traten de conectarse a tiempo porque si no, nos cortan la vía, ¿no? Entonces recuerden, traten de conectarse a tiempo y con eso no se van a perder todos los conceptos que vamos a tratar, ¿ok? Entonces nada más esa recomendación. Bien, equipo, entonces continuamos. Vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que nosotros tendríamos en un movimiento alcista y esto es lo que nosotros tendríamos en un movimiento bajista. ¿Cuál sería mi order block? En este caso, por ejemplo, aquí sería mi última vela bajista. ¿Dónde estás? Aquí, mi última vela bajista, antes de mi movimiento alcista, sería mi order block, ¿no? Aquí. Y aquí, en cambio, ¿cuál sería mi breaker order block? Ojo, aquí, antes de este fractal bajista o de este retroceso, el precio también te va a dejar un rastro. Entonces tienes que estar atento porque aquí la última vela alcista sería lo que conoceríamos como el breaker order. Vamos a dibujar nada más aquí para que pues, veamos que es una composición de velas, ¿no? Entonces aquí tenemos las velas alcista, alcista, alcista. Y ojo, la última vela alcista antes de mi movimiento bajista, en este caso de este fractal bajista, es lo que yo conocería como mi breaker order block. Y la misma situación, tengo que estar pendiente mi punto, mi open de la vela, tengo que estar pendiente también mi cierre de la vela y aquí pues estar pendiente de igual manera a mi 50%. Entonces, como ven, pues no es nada complicado. Y estos niveles, pues es la zona más sensible del mercado. Todo este nivel de aquí.
Esto de aquí es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar. Y pues nada, muchas de las veces pues creemos que solo hay order block en una temporalidad y para nada. Podemos encontrar order block en 15 minutos, en 1 hora, en 4 horas. Todo va a depender de cómo afines el ojo y en la temporalidad, sobre todo en la que a ti te guste operar, ¿no? Entonces, nada más de eso, ¿ok? Entonces, estar pendiente de cuál es su order block. Si lo identifican bien, pues ustedes lo que tienen que hacer ya saben. Punto proximal, ahí es donde estaríamos nuestra entrada, ¿no? Siempre aquí por debajo de distal, nuestro stop loss y nuestro take profit, por lo menos nos vamos a una relación 1-3, por lo menos. En este caso 28 pips, casi 30, nos debíamos cerca de 90 pips, por lo menos. Ya, entonces, es así como funciona. Ojo, aquí quiero que hagas hincapié en una cosa. Si puede el precio tranquilamente romper esta order block y bajar aquí a una order, puede romper esta breaker order block y llegar en cambio a una order block de este punto de aquí cuando empezó el movimiento bajista. Entonces aquí también vamos a tener otra order block. Estar pendiente de apertura, mi punto de cierre, el 50% y aquí también podría ejecutar la misma operación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que estar pendiente? ¿Cómo yo voy a saber qué order block lo va a, pues, qué order block va a hacer y va a respetar? Por ejemplo, como yo me suelo dar cuenta de eso con los cierres de vela, cuando cierra por encima de esos niveles. No estoy hablando ni por debajo ni en el nivel, estoy hablando por encima de esos niveles, pues a mí me está indicando que está respetando dicha orden, ¿ok? Entonces eso pues te va a ayudar bastante. Entonces ojo con ese tip que les acabo de dar. Bien, entonces es así como funcionaría para un movimiento bajista y de la misma manera, cómo funcionaría en cambio para un movimiento, perdón, para un movimiento alcista. ¿Cómo funcionaría para un movimiento bajista? Bien, antes de continuar, tenemos por aquí una pregunta. ¿Tienen preguntas? Pues desde el momento adecuado. Igual pueden hacerlo por el chat, ¿no? Entonces, mientras continuamos, ahí me hacen saber y podemos responder cualquier pregunta. Y algo importante, siempre traten de aprovechar las clases en vivo que tenemos, porque no es lo mismo ver una clase grabada donde no puedes preguntar, ¿no? A una clase en la que pues estás aquí conectado en vivo y si tienes la oportunidad de preguntar y te podemos solventar alguna duda, pues con mucho gusto lo hacemos. Entonces, si tienen preguntas, recuerden utilizar el chat y podríamos hacerlo. Me voy a explicar el TIC. ¿A qué te refieres con el TIC? Me confirmas a qué te refieres con el TIC para poderte explicar, ¿ok? Y si no, pues podríamos continuar con la teoría. Lo que acabas de explicar, ¿a qué se refiere? No lo entendí muy bien. Ok, nuevamente, vamos a... recuerden apagar los micrófonos, ¿ok? Vamos a ir nuevamente con el movimiento bajista para explicar a qué se refiere el order block, ¿ok? Nuevamente, recuerden que la última vela alcista, en este caso, antes de mi movimiento bajista, sería mi order. Entonces, aquí tengo trazado, pues, mi punto al que yo tendría que estar pendiente, ¿no? Entonces, tengo que estar a la apertura de la vela, tanto como al cierre de la vela, tengo que estar atento. El 50% es mi zona más sensible. Y ahí es donde yo tengo que estar atento tanto como al punto de apertura como al 50%. Entonces el precio puede ir tranquilamente a tocar esta order block y boom, hace su movimiento bajista. Y aquí, ojo, que aquí también tienes tú una order block, que es la que conocemos como la breaker order block, que son los que se dan en cambio antes de tu movimiento alcista. En este caso tendríamos pues una vela bajista, algo así, una vela bajista, ¿ok? Y pues acá tendríamos las demás velas alcistas, ¿no? Antes de tu movimiento alcista, antes de tu fractal alcista. Lo vamos a ver en la práctica, que es donde pues muchas de las veces se entiende mucho mejor, pero siempre es necesario revisar esta parte porque luego cómo sabes si estás haciendo bien. ¿Ya? Entonces, la misma situación. Pues el precio tranquilamente podría venir a respetar esta order block, que aquí, bueno, formaría una nueva order block. En este punto de aquí, igual, la misma situación. Tengo este punto de apertura, punto de cierre, 50%, puede venir a respetar esta order block. ¿Cómo puede respetar en cambio esta order block de aquí? Bueno, aquí sería el sí está la vela, para que no haya confusiones. ¿Ya? Mil disculpas de esta parte.
Ok, entonces aquí esta también es una order block, pero esta de aquí también es una order block, entonces puede respetar esta como puede respetar esta de aquí. Entonces yo tengo que estar atento a ver qué niveles respeta, por dónde cierra la vela. Entonces aquí la misma situación, trazo el 50%, bueno, que estaría por aquí, trazo aquí el cierre de la vela, la apertura de la vela, y pues ese es el nivel en el que yo tendría que estar pendiente para poder trazar igualmente una posición, ¿no? Una compra aquí, siempre por encima del cierre de la vela en este caso. Bueno, en este caso, más que todo, como es una breaker order block por encima de la vela. Y te vas por una operación 1-3. Bien, entonces vamos a ver si tenemos inquietudes para poderla solventar, y si no, pues ya la solventamos en la parte práctica. Ok, ¿cuál sería en la breaker order block o en la order block? ¿Dónde hay más probabilidades? Es que, chicos, una parte muy importante que ustedes tienen que entender, y pues la mayoría, muchas personas se quedan en esta parte de aquí, es que siempre quieren tener la razón. Pues eso es lo que nosotros tenemos que evitar en el mercado. El mercado se va a mover independientemente de lo que nosotros creamos. Lo que nosotros mejor podemos hacer siempre es basarnos en probabilidades. Entonces recuerden que no existe operación segura, y si están buscando pues la operación segura, eso no va a pasar, porque vas a terminar buscando demasiadas técnicas, demasiadas estrategias, y a la final pues no te va a terminar funcionando. Entonces, ¿cómo vas a aumentar la probabilidad de que si empieza a respetar? Entonces, si la respeta, pues no pasa nada, yo voy a ingresar, ponte, si está respetando en este caso, en el punto proximal, yo voy a ejecutar ahí mi stop loss aquí y me olvido, y voy a ejecutar aquí mi operación, ¿ok? Pero si la rompe, pues no pasa nada, le esperaría en la siguiente order block. En realidad, de estas operaciones, muchas de las veces estamos con miedo, es porque estamos sobreapalancados. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Tú tienes aquí una operación 1-3. Si pierdes aquí, pierdes 1. Y si tomas aquí la operación y en este caso tú la ganas, en este caso que digamos viene, ¿qué pasaría? Pues aquí, bueno, aquí ya perdiste 1, entonces vamos a poner aquí ya has perdido -1. Pues ya está, te olvides. Y aquí igual arriesgas un 1-3. A la final, pierdes 1, ganas 3. ¿Con cuánto saliste a favor? Con 2 de beneficio. Ya, por ejemplo, si hacemos de forma más didáctica, si digamos arriesgamos $10 y aquí estamos ganando 30, en total ganamos $20. Entonces, eso es la parte de la gestión de riesgo que hay que estar muy pendiente. Entonces, no te trates siempre de mantener la razón, básate siempre en probabilidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo diría? Ok, está respetando esta orden, lo que entonces tiene mayor probabilidad de darse esta operación. Y si está respetando esta orden block de aquí más abajo, pues yo operaría en esa orden block de ahí, porque es la que estoy viendo que está respetando. Y si se va en mi contra, pues no me frustro, no pasa nada. Y algo adicional que les voy a comentar y que les va a ayudar mucho es nuevamente las horas de vuelo. La experiencia no se compra, chicos. La experiencia es algo que ustedes lo tienen que ganar a través de horas y prácticas aquí en el mercado, y a través de que ustedes estén pues visualizando y viendo que están haciendo las cosas bien. Si ya tienen esta parte, si ya tienen el fundamento, el resto de aquí es en cambio justo a lo que vamos en este momento, a la práctica, lo que nos interesa. Ya tenemos el fundamento, pero ahora queremos hacerlo en cambio, ya que sea, pues que sea ya. Entonces, ¿dónde colocar el take profit? En este caso yo les recomiendo siempre un 1-3. Si estás, por ejemplo, poniendo una operación 18 pips, pues, o bueno, para redondearle 20 pips, pondrías tu take profit a 60 pips. Dale doble clic aquí. Entonces aquí ya tienes nivel de stop loss 0.8926, nivel de take profit 0.8847. El último pip yo no suelo contar. Entonces eso, ¿no? Es un realidad. Ahora sí, vamos a la práctica, lo que nos interesa. Y vamos a comenzar, muchachos. ¿Cómo es lo que a mí me interesa? ¿Qué pasó en este momento de aquí? Vamos a buscar una order block que podemos encontrar por acá. Por ejemplo, en este caso no es una breaker order block, pero en cambio aquí sí podemos encontrar una order block normal, ¿no? Entonces quiero que te fijes que todo esto de aquí fue un movimiento alcista. Se da un fractal bajista
Y ojo, ¿qué es lo que yo diría? Nuevamente, fíjate la última vela alcista antes de mi movimiento bajista y esto de aquí es mi order block. Todo esto de aquí es mi order block, ¿ya? Entonces, se dice que el punto más sensible del mercado es del 50% y también el open de la vela. Entonces, cuando estaba muy cerca y yo ya estoy viendo que ya lo respeta, entonces por ahí yo ya podría estar ejecutando. Pese a que ya no, aún no tocó el precio, pese a que aún no tocó el precio, yo podría estar ejecutando porque estoy viendo que claramente lo está respetando, ¿no? Entonces, normalmente suelen respetarlo, pero hay ocasiones como en este en el que pues no lo respeta tan bien, ¿no? O a veces pues lo toca y enseguida se va. Entonces tienes que estar muy atento a eso. Por ejemplo, aquí tienes otra orden. Mira, aquí tienes un nuevo movimiento bajista y pues mira qué es lo que pasa. Tienes tu última vela alcista antes de tu movimiento bajista. Pues aquí sí tomaría en cuenta estas mechas. Y mira, apenas lo toca, boom, se da nuevamente un riesgo-beneficio 1-3. Entonces recuerda siempre, ¿no? Trazar tu zona del 50%, porque esos también son zonas sensibles. Y pues nada, ¿no? Encima siempre del punto distal y te vas por 1.3, en este caso vas 12 pips y te vas por lo menos por 36 pips. Es decir, aquí pues ya podrías estar tomando beneficios. Y nada, eso es todo lo que hay que hacer. En realidad es bastante interesante cómo funciona esto del trading institucional. Pero nada, también te puedes apoyar con cosas como lo que es la acción de precio. Esto nada más simplemente es para que lo añadan a su background de conocimiento. Ustedes, pues las personas que me conocen, saben que yo mayormente lo que utilizo es la acción de precio, mucho más. Esto simplemente es un refuerzo o algo que me apoya a mi estrategia de inversión. Pero a lo que me quiero decir o lo que me quiero enfocar con ustedes es que independientemente de la estrategia que ustedes utilicen, tienen que especializarse, tienen que volverse buenos en esa estrategia. Entonces, una de las cosas que después les va a tener en ese círculo de no avanzar es el hecho de que están ahí cambiando de técnica a cada momento, cambiando de mentor a cada momento, el querer buscar una estrategia perfecta que nunca vayan a perder. Entonces, ese tipo de cosas no les va a no nos va a permitir avanzar. Entonces, se les digo también por experiencia. Y nada, porque también ¿por qué se creó esto de Alpha Trade Forex con Ismael Ortiz? Es porque obviamente tuve que pasar un camino bastante difícil antes de empezar a ver pues rentabilidad bastante seguida. Entonces, pues esta guía que les estoy ofreciendo a ustedes es algo que a mí me hubiese gustado. Entonces, si a mí me hubiesen dicho, haz las cosas de esta manera cuando yo estaba empezando, que lo hice totalmente solo, pues ahora lo hubiese aceptado y ya no me hubiese evitado pues tanta pérdida de tiempo, tanta pérdida de dinero que al final pues no estaba funcionando. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el mejor consejo que yo te puedo decir es que independientemente de la estrategia que tú utilices, tienes que especializarte en eso. No puedes estar cambiando de estrategias a cada momento. Entonces, ¿cuál es mi estrategia principal? Acción de precio. Esto lo utilizo como añadido, como más confirmaciones para mi trading, ¿ok? Pero no estoy cambiando a cada rato de estrategia y pues a cada rato haciendo nuevas cosas, no para nada, me guío en la lectura en frío del mercado. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Entonces, cosas que a mí me ayudan, por ejemplo, rompe aquí en mi línea de tendencia, retestea con una nueva order block, confirmación. De hecho, esta venta ustedes lo pueden revisar en el grupo. Tenemos esta venta que hemos tomado tanto en este punto de aquí y también tomamos estas ventas de aquí y también tomamos estas ventas de aquí y aquí cerramos todas las posiciones. De eso está cuando recién se crearon cuando recién creamos el grupo. Pero es nada más solo eso, ¿no? Es porque ya te especializas mucho en una técnica, ¿ok? Entonces, nada más de eso, equipo. Entonces, aquí nos encontramos una order block. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa encontrar? Breaker order block. Es decir, zonas que hayan roto y pues después se haya el precio regresado, ¿no? Por ejemplo, yo si mal no recuerdo, en el GBP-AUD había encontrado una order block que la había operado en este punto. Mira, fíjate en este fractal. Tenemos aquí un fractal alcista, bajista, fractal alcista y ojo aquí. Mira que es última vela bajista antes de mi movimiento, última vela alcista antes de mi movimiento bajista. ¿Cuál fue? Este punto de aquí. Ya, entonces vamos a poner con los colores que a mí me gustan, que es este. Entonces, si se fijan, última vela alcista antes de mi movimiento pues bajista fue esta vela de aquí. La estiramos
Sabemos que esta es nuestra zona de order block. Sabremos que el 50% es la zona más sensible y de hecho, mira cómo hizo esa precisión de mercado. ¿Y qué es lo que pasó? Lo único que hice fue, ok, ya vi que cerró, no sé, no operé aquí apenas tocando, lo esperé el cierre de la vela, vi que respetó claramente esta breaker order block y lo único que hice fue mi stop loss por debajo del punto distal y mi take profit 1.3. Estamos arriesgando 13 pips, pues nos vamos a ir por lo menos por, estamos arriesgando 13 pips, vamos a irnos por lo menos por 39 pips y efectivamente lo tocó, incluso siguió subiendo. Y nada más de eso, equipos. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Si se fijan, ¿qué fue lo que pasó? Justo lo que habíamos revisado. Fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista, fractal bajista. Respeta mi breaker order block, pero también siempre hay la probabilidad, recuerden que hay que desarrollar una mente de probabilidades, de que el precio llegue aquí, a la última breaker order. Incluso, mira, aquí sí, de hecho, pues fue esto de aquí. Mira. Esta breaker order de aquí. También aquí en este caso respetó las dos order block, tanto de la última vela bajista como de la anterior vela bajista. Y mira, respetó justo cerrando por encima del order block y boom, se da el movimiento alcista. Entonces es eso, ¿no? Tienes que estar atento. ¿Cómo yo me fijo? Siendo paciente, respetando mis reglas. No estoy tratando de operar por operar, sino siempre me baso en confirmaciones antes de yo ejecutar mi operación, ¿ok? Esta parte les va a ayudar bastantísimo, chicos, como no tienen idea. Vamos a encontrar otras breaker order block que podamos utilizarlas como ejemplo, como acá. Observa, aquí tenemos todo un fractal alcista, que fue toda esta parte de aquí. Mira, todo esto aquí fue un fractal alcista antes de darse incluso un cambio de estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un bajo que es más bajo que este de aquí. Entonces, ¿qué nivel va a respetar? Puede que respete este de aquí, como que puede que respete este de aquí. Yo tengo que estar atento a eso. ¿Ya? Yo no puedo predecir al mercado, yo simplemente tomo una decisión, o sea, más que todo, analizo el mercado, dejo aquí que se desarrolle en base a probabilidades. ¿Cuáles son mis probabilidades? Que respete el nivel. Si respete el nivel, obviamente lo voy a ingresar. Ok, entonces, ¿cuál fue mi breaker order block? Última vela alcista antes de mi movimiento bajista. En este caso lo tomo únicamente con el cuerpo de la vela, lo estiro. Vamos a estirarlo. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, el 50% es la zona más sensible del mercado. Y mira la precisión de esto, trading. Mira, llega, toca, respeta. Tú tranquilamente podías haber tomado una operación aquí, un 1.3, y pues te ibas, ¿no? Por ejemplo, igualmente, 13 pips, arriesgabas 13 pips para irte por 39 pips por lo menos, ¿no? Entonces, pues valía la pena. Incluso se va más esta operación. Ya, se va incluso mucho más. No pasa nada, así es el mercado, no tienes por qué molestar. Y mira, ¿qué es lo que pasa después en el mercado? Y por eso a mí me encanta la acción de precio, porque simplemente yo no trato de predecir lo que el mercado hace, yo simplemente reacciono a lo que el mercado hace. Y mira, ¿qué es lo que pasa? Después del mercado baja, y ojo con esto, forma un nuevo alto que es cada vez más alto, y que este de aquí, este alto de aquí, si te fijas, supera al alto anterior. Y luego, y de hecho, estas compras también lo había tomado y en el grupo también lo había mandado. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjate, estructura de mercado, un alto que es cada vez más alto. Y luego, ¿qué es lo que encontré? Una nueva order block, que fue en este punto de aquí. Última vela bajista antes de mi fractal alcista, que fue esta vela de aquí. ¿Por qué? Porque esta order block se dio de esta manera. En un fractal se dio así, observa. Así se dio el fractal. Recuerda que el mercado no solo se mueve en... cada impulso tiene impulsos y retrocesos más pequeños. Y entonces esto en una temporalidad menor. Claramente se ve que esto es un fractal alcista, perdón, un fractal bajista, un fractal alcista y un fractal bajista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Tracé mi order block y mira la precisión de esta operación. Pues aquí el 50% en este caso cerró por encima de distal, perdón, por encima del punto proximal. ¿Qué es lo que hice? Esto de aquí, tío. ¿Y cómo más yo utilizo? Simplemente me ayudé con mi Fibonacci para tomar estas compras de aquí también. Entonces eso fue todo lo que hice, no me tengo que inventar el agua tibia. Pero nuevamente tengo que estar ahí horas de práctica, horas de vuelo, para saber cuál va a ser el nivel que lo va a respetar y cómo lo respeta. Por eso algo que a mí me ha ayudado bastantísimo es realizar mi revisión semanal de la operativa. A ver qué hice bien, qué hice mal. Por ejemplo, yo recuerdo que al inicio era impaciente, que no esperaba los cierres de la vela
que a veces simplemente ingresaba por ingresar o estaba sobreapalancado y no podía aguantar los retrocesos. Y ese tipo de cosas a mí, semana tras semana, pues han permitido que cada vez seamos mucho mejores, ¿ok? Entonces, nuevamente, esas recomendaciones les hago a ustedes para que hagan las cosas bien, las cosas como se tienen que hacer. Y una recomendación muy importante que les hago, chicos, es, si ustedes quieren aprender trading, no dependan del trading. ¿Por qué? Porque luego le van a poner mucha carga emocional a esto. Y si no están ganando, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a frustrar, se van a enojar y pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, nuevamente, mi consejo, lo digo por experiencia, cuando estás dependiendo solo de esto, no le vas a poner mucha carga emocional y aquí en el trading eso es lo que tienes que evitar, que aquí sea demasiado, pues que le estés poniendo todo en juego, ¿no? Entonces eso para nada. Entonces más bien, dedícate a practicar en cuenta demo cuando tú ya te sientas, pues muy bien, o sea, ya empieces a ver que empiezas a tener rachas de mayor victoria, incluso ya puedes irte a hacer más cosas, ¿no? No sé, aplicar para un fondo de inversión o empezar a gestionar otro capital, no sé, pero es eso, ¿no? Que tú sientas la confianza, pero la confianza nuevamente no es algo que yo te puedo dar, eso es algo que tú la adquieres a través de horas de práctica, de horas de vuelo, y esa es la forma correcta, chicos, como ustedes van a ir mejorando. Entonces, nada más de eso, traders. Y bien, vamos a abrir una sección en este momento de preguntas. Profe, disculpe, antes de que continúe, disculpe la interrupción. Claro, ¿Podría aclarar el tema de la medición de la vela, por ejemplo, la última vela bajista con sí. antes del movimiento alcista, se podría decir? ¿Lo podría aclarar un poquito más que no lo tengo entendido correctamente? Ok, listo, no te preocupes, hermano. Recuerda siempre igual, le utilizamos siempre el chat para cualquier inquietud o pregunta que tenga, ¿ok? Pero no te preocupes, en esta ocasión vamos a continuar. Bien, vamos nuevamente a repetir ese concepto que es importante, ¿no? Entonces quiero que sepan esto. Tenemos aquí esto, muchachos. Tenemos aquí un fractal alcista y tenemos aquí un fractal bajista. Ayúdenme apagando los micrófonos. Bien, ya estamos. Ok, muchachos, vamos a continuar. Listo, aquí tenemos, por ejemplo, un fractal alcista y aquí tenemos un fractal bajista. En este caso, en el fractal alcista, debes saber lo siguiente. La última vela bajista antes de tu movimiento alcista es lo que se conoce como tu order block. Y de igual manera aquí, tu última vela alcista antes de tu movimiento bajista es tu order block. Entonces aquí trazamos el cierre de la vela, tanto como a ver, vamos a trazar tanto la apertura de la vela como el cierre de la vela y el 50% que son las zonas más importantes. Y lo mismo aquí en este movimiento bajista. Vamos a trazar tanto aquí como la apertura de la vela como el cierre de la vela y pues también el 50% que son las zonas más importantes. Vamos a moverlo bien. Y esos son los puntos que tendrías que estar pendiente, ¿no? Y eso es la parte que tendrás que estar ahí repase y repase y repase y repase. Y algo adicional que también les quería comentar, chicos, es que, pues al inicio cuando yo empecé en la parte de trading, yo recuerdo que había una estrategia bastante básica, que era así más o menos, le conocían como la estrategia del niño que pateaba el balón. Pero ahora me doy cuenta que esto se fundamenta mucho en lo que es pues en lo que es esto de las order blocks. Es esto de aquí. Por ejemplo, te dice que aquí tienes un balón, ¿no? Que va hacia arriba, abajo, encuentra una ventana, la rompe y siempre tiene que retestear. Y cuando lo retestea, aquí es donde, pues, ejecutarías tu compra, ¿no? Entonces lo realizarías así. Nuevamente, rompes ese nivel y después bajaría, respetaría nuevamente este nivel de aquí, que es como quien diríamos, este techo que lo vuelve piso y aquí ejecutaríamos, pues, la nueva compra, ¿no? Y pues aquí algo adicional que le puedes añadir a tu background de tu conocimiento es que aquí vas a encontrar lo que hemos visto en esta clase, que es tu breaker order block. Breaker order block, lo respeta, pero también ahora también sabes que el precio tranquilamente puede ir a bajar y respetar uno de estos niveles de aquí. Bajamos esto bien. Puede tranquilamente respetar uno de estos niveles. Y simplemente estamos añadiendo más conocimiento, pero para que esto funcione es el conocimiento aplicado. Practícanlo mucho, chicos. De nada va a servir que, pues ahorita ¿cómo decir? Una de las verdades de aquí es que
En una clase tú no te vuelves bueno, tú te vuelves bueno cuando lo empiezas a practicar. Entonces, eso es lo importante de estar ahí pues día tras día, día tras día. Mi recomendación siempre es de 1 a 2 horas diarias, no más allá de eso, porque desde mi punto de vista, pues se vuelve inefectivo el tiempo que estás ahí repasando. Por ejemplo, ya después de la hora o 2 horas, depende de cómo te sientas o cómo estés en ese día de tiempo y de energía, ya llega un punto en el que llega algo como que se conoce como los rendimientos decrecientes, que parece que te esfuerzas más, pero en realidad estás aprendiendo menos, porque ya no son horas tan óptimas, ya no son horas tan efectivas de entrenamiento, como quien dirían, como, porque prácticamente es eso, ¿no? El trading más allá de conocimiento, chicos, es una habilidad. Y las habilidades se desarrollan con la práctica, no se desarrollan con la teoría. Entre más libros leas, entre más cursos sigas, eso es algo que te va a tener en el círculo vicioso de que no te va a dejar avanzar en el trading. Pero si entiendes esto que te estoy diciendo, que el trading es una habilidad, ¿cómo se desarrollan las habilidades? Practicando, todos los días, todos los días, todos los días. Todo lo que ustedes practiquen todos los días se van a volver buenos. Y va a llegar un punto en el que van a ver que la mayoría de sus análisis empiezan a tocar take profit y simplemente váyanse al siguiente escalón, que es psicología de inversión. Ya sabes bien la parte técnica, ándate psicología de inversión, que es otra parte y es otro tema, y precisamente de eso es lo que vamos a tratar, perdón, la siguiente semana, pues que muchos alumnos me han estado escribiendo que esta semana hemos estado haciendo las encuestas, y pues siempre han querido psicotrading, pero ha ganado los dos temas, y pues ese tema ya es algo que hemos estado tratando mucho, así que eso lo vamos a tratar la siguiente semana. Y nada más de eso. Vamos a continuar con la sección de inquietudes. Pues aquí tenemos una pregunta que nos dicen, tenemos una vela con poco volumen como order block, ¿la marcamos o marcamos la anterior que tenga más volumen? Pues eso va a depender mucho, va a depender mucho. Por ejemplo, hay velas que te dejan mechas y hay otras que no. Y como te había dicho, a veces es incluso la zona de balance es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en esta parte de aquí, quiero que te fijes, pues aquí hay velas con poquito volumen, ¿no? Pero recuerda que la teoría nos había dicho que hay una zona de balance antes de darse tu movimiento alcista. Entonces, fíjate esto. Todo esto de aquí es una zona de balance. Todo esto de aquí. Y si me voy a una temporalidad de 4 horas, quiero que te fijes lo siguiente. Mira, eso no es una vela alcista. ¿Sí ves? No necesito, a veces simplemente es un poquito de intuición. Ni siquiera me fui a otra temporalidad. Ni siquiera me fui a 4 horas antes de trazarlo. Simplemente porque yo ya sabía que la teoría me dice que hay una zona de balance antes de darse un movimiento alcista. Y efectivamente eso es lo que hizo. Mira, en 4 horas se ve claramente esta vela que es nuestra order block, ¿no? Entonces, nuevamente, la estiramos. Vamos a ponerlas con los colores que a mí me gustan, ¿no? Ok, vamos a estirarlo de aquí. Bien. Y vamos a marcar el 50%. ¿Y qué es lo que pasa? Mira cómo llega aquí, respeta el punto de la apertura de la vela. Bueno, más que de la apertura de la vela, en realidad fue lo que respetó el punto próximo. Y mira, respeta punto próximo y ¿qué es lo que pasa? Ahí podrías ejecutar tu operación en este punto de aquí. Bien. Entonces, estás arriesgando 25 pips, te vas a ir por lo menos por 75 pips. Y listo, ahí es como has ejecutado tu operación. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que me ayudó? La teoría. Tendrás que fijarte mucho en qué es lo que está haciendo el mercado y apóyate de tus otros conocimientos. Por ejemplo, vamos nuevamente a 1 hora. Como ustedes saben, es la temporalidad que a mí pues me encanta operar. ¿Y por qué me encanta operar? Porque es la temporalidad que más me he especializado. Entonces, si me voy a la teoría, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Tengo un impulso, retroceso, y aquí también tengo, ¿qué? Un piso, muchachos. Y de aquí, ¿cómo voy a seguir apoyando ese conocimiento? Aparte de saber que ya tengo aquí un piso que después lo va a volver techo, es que también tengo una zona de order block, que fue todo este nivel de aquí. Que en este caso, si no lo pudimos identificar así, pues me voy a 4 horas. Entonces, me voy a una temporalidad más grande. Recuerden que todas estas velas pequeñitas en una temporalidad más grande es una sola vela. Entonces, eso, ¿no? Ojo con esa parte de ahí. ¿Ok? Eso es un patrón armónico, me comenta eso Peña. Le comento que yo no opero con patrones armónicos, yo únicamente opero con acción de precio y pues con esto de aquí de las order block. Tenemos otra pregunta de Enrique, nos dice, profe, ¿esta operativa sirve para operar futuros de Nasdaq? Claro que sí, muchachos, les sirve para operar índices.
pues las personas que se conectaron el día miércoles, tuvimos un invitado especial, que fue la persona con quien siempre les estoy hablando, pues él opera lo que es índices volátiles y él utiliza solo order blocks. Entonces él opera el Volatility 75 solo con order block. Y ojo, que opera con las order block de 15 minutos, ni siquiera con las order block de 1 hora. Pero obviamente también sabe analizar con temporalidades diarias y todo, ¿ok? Pero es eso, ¿no? Pero como él tiene la seguridad para operar con order block de 15 minutos, porque él ha practicado y sabe que eso es lo que a él le funciona. Entonces, nuevamente, tú no tienes por qué estar intentando, ¿cómo decirlo? Pues invirtiendo ya si es que no tienes la confianza suficiente de que has practicado una técnica que te está funcionando. Entonces, practica esto y pues te va a ir súper bien. Ya tienes de aquí los fundamentos. Y si quieres revisar a más profundidad, también tenemos pues los temas que hemos tratado como confirmaciones de entrada, estructura de mercado, todo eso de allí lo tenemos bien detallado en nuestro canal de YouTube. Así que los invito, chicos, a que puedan suscribirse y pues revisarlo. De hecho, las personas que no se pudieron conectar a esta clase está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta, muchachos? Y si no, podríamos ya dar por finalizada esta clase del día de hoy. Siendo como siempre, muchachos, esperando que les haya aportado todo el valor que haya sido posible y pues que se hayan llevado lo mejor del día de hoy, ¿ok? No te preocupes, el canal igualmente lo vamos a mandar en el grupo de Telegram, Enrique, y ahí vamos a poner cómo nosotros pues tenemos, cómo estamos, ¿no? Pero si quieres buscarnos, estamos como Adonis Ismael FX, ¿ok? Y nada más de eso, chicos. Y listo, chicos, no tenemos nada más de preguntas, no quiero más de extenderlo, porque quiero que en realidad esta clase haya tenido la parte más importante y que ustedes se hayan llevado el mayor conocimiento. Nada más de eso, chicos, espero que se hayan llevado el mayor conocimiento y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Saludos para todos y recuerden, bienvenidos a esta bonita comunidad donde vamos a estar enviando materiales para que ustedes puedan empezar a mejorar su trading. Y esta semana vamos a comenzar con una nueva dinámica que es material que tiene que ver en cuanto a desarrollo personal. Listo, chicos, espero que les haya servido mucho esta clase y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Saludos para todos, muchachos. Cuídense.